Listo, estamos grabando. El tema de esta semana es relativamente restringido porque es básicamente una continuación de la semana anterior, que es el tema de evaluación de tos o dificultad respiratoria, pero cuando el niño trae sibilancias. Si se dan cuenta, el abordaje cambia bastante cuando el niño tiene sibilancias. Cuando el niño tiene tirajes y taquipnea con tirajes, y cuando tiene estridor, más o menos el manejo es el mismo. O sea, en el caso del estridor, pues la adrenalina nebulizada y la dexametasona, el corticoide, y referencia rápida, oportuna y urgente. En el caso de una neumonía complicada, pues antibiótico, oxígeno, en ambos casos deben ir con oxígeno los niños, y referencia también urgente. Y pues cuando no hay ninguno de esos dos, es una neumonía o es un resfriado común y es el manejo ambulatorio que ya ustedes conocen. Sin embargo, cuando el paciente tiene sibilancias, obliga a uno primero a clasificar la gravedad de esas sibilancias y después entonces a tomar decisiones con base en esas sibilancias. Ahora, hay algo que no les explica los cuadros, pero que la pregunta puede surgir de parte de ustedes, o si no surge, pues yo se las voy a explicar. ¿Qué pasa si el niño tiene sibilancias? Porque puede ocurrir, pero yo lo trato y mejora. Mejora las sibilancias, mejora el puntaje, se va a 4 o a 3, no se queda mayor de 5, por lo tanto no lo tengo que reclasificar y enviarlo urgente, sino que yo lo trato en el centro de salud y el puntaje mejora. El niño queda con un puntaje de 3, digamos. Pero cuando usted lo ausculta, usted le escucha, ya no tiene sibilancias o las sibilancias mejoraron notablemente, pero usted le escucha crépitos. Ok, puede haber la combinación de que el niño tenga sibilancias y además tenga una neumonía. Entonces usted lo va a mandar a casa con las recomendaciones de las sibilancias, es decir, lo va a mandar con el beta-2 agonista de acción corta para rescate, le va a dar el ciclo corto de 3 a 5 días de corticoides orales, pero también puede, y ahí viene el criterio suyo, si le escucha crépitos y todo, y usted sospecha que esto puede ser además una neumonía, y ¿por qué no? La neumonía que desencadenó entonces la crisis de inflamación de la vía aérea y el broncoespasmo. Entonces usted puede tomar la decisión, además le voy a darle el antibiótico. Pero no tomen por regla general darle antibiótico a todos las crisis de sibilancias que trate, porque muchas no van a tener nada que ver con un cuadro infeccioso bacteriano. Pueden ser un cuadro infeccioso viral o simple y sencillamente ningún cuadro infeccioso, sino dependiendo del fenotipo del asma, algo alérgico o de alguna razón. Entonces, no es que yo les estoy diciendo que cada vez que vean un niño con crisis de sibilancia que mejora, tienen que darle antibiótico, pero según su criterio, si después que mejora le encuentran además de las sibilancias que mejoraron ya, le encuentran crépitos y ustedes sospechan este niño puede tener una neumonía, pues recurran al cuadro que vimos la semana pasada y den el tratamiento de neumonía, de la amoxicilina, además de darle el corticoide por 3 a 5 días, de darle el beta-2 agonista inhalado, en puff, denle la amoxicilina, se la calculan 80-90 miligramos por kilo y se la dan por 7 días. De todas maneras, ese niño va a tener que regresar a las 24 o 48 horas para volver a evaluarlo, volver a reclasificarlo y tomar en consideración si lo van a seguir manejando en casa o es mejor referirlo al hospital para que lo evalúen, porque no han mejorado los síntomas o han empeorado los síntomas. Entonces, siempre eso hay que hacerlo. Pero lo que les digo es que no piensen que una cosa es excluyente de la otra. Un niño puede venir con crisis de sibilancia. En el momento en que yo capto las sibilancias, tengo que tratar las sibilancias. Y luego, una vez que trato las sibilancias y vuelvo a reclasificar nuevamente, yo puedo considerar, ok, además de la crisis de sibilancia, este niño puede tener una neumonía y decido darle el antibiótico. Es un criterio de ustedes, pero con base en las evidencias que puedan ustedes documentar en el examen físico y en la evaluación del paciente. Entonces, sí es posible y sí lo pueden hacer. Así que ténganlo presente, pues que esas combinaciones a veces se dan. Obviamente, muchas veces el niño va a venir nada más con la crisis de sibilancia. Bueno, la crisis de sibilancia la traté y seguí el manejo así como está establecido para el manejo de la crisis de sibilancia.
Entonces, yo creo que está bastante claro, perdón, cómo clasificamos las sibilancias, cómo las categorizamos, el flujo de decisiones también. No se enreden. Si el niño está con una crisis de sibilancia severa, pues ya le dieron el corticoide, el beta-2 agonista, traten de administrarle la primera dosis de corticoide, manden a ese niño para el hospital y pongan el oxígeno, siempre con oxígeno, porque recuerden, ese niño está con dificultad respiratoria importante, y manden a ese niño para el hospital. El otro punto es cuando estén manejando el asmático. Fíjense que el enfoque de manejo pareciera como muy sencillo, pero ¿por qué? Porque el enfoque de manejo se pensó para que el médico general en la atención primaria maneje las asmas leve intermitente y las asmas moderada persistentes. Es decir, aquellos que tienen síntomas, pero que con ponerle el corticoide inhalado y todo se pueden mejorar. Si el paciente no mejora o el paciente tiene datos de que tiene un asma severa, no se enreden, manden al paciente al pediatra. Su primer escalón, ahí no tienen que referirlo urgentemente, mándenlo como referencia a la consulta externa. Su primer escalón siempre debe ser el pediatra, manden al paciente al pediatra. Entonces, el resto del manejo un poquito donde entran otros medicamentos y más complejos, por ejemplo, el uso de los inhibidores de leucotrienos, que está muy cuestionado hoy en día por la relación que se ha hecho con riesgo de suicidio, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, o uso de, por ejemplo, de antihistamínicos si uno detecta que hay un componente alérgico importante. Entonces eso déjenselo al pediatra. Ustedes enfóquense en el asma leve intermitente o el asma moderada, tal como les dice la guía. Y créanme, la gran mayoría de los pacientes encaja en esos grupos. El gran problema es que aquí muy raramente en la atención primaria se maneja el asma como se debe manejar. La mayor parte de las veces, cuando usted encuentra un paciente asmático, el paciente asmático se está manejando en los cuartos de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a los cuartos de urgencia cuando tiene crisis. Y obviamente en el cuarto de urgencia se da manejo de crisis, pero no se da manejo de control. Entonces el paciente anda usando salbutamol por siempre, porque obviamente no está controlado, los síntomas son persistentes. Entonces usted oye comentarios en la calle, en las familias, como que yo no quiero que mi hijo use esas bombitas porque se vuelven adictos a las bombitas. ¿Con qué adictos a las bombitas? Si eso no causa adicción de ningún tipo, eso no es adictivo. O es corticoide o es salbutamol. Pero la gente dice esas cosas porque, ¿por qué? Porque obviamente un asmático mal controlado va a tener que andar con la bombita de salbutamol perennemente porque va a estar haciendo síntomas, crisis de tos o de broncoespasmo y va a requerir entonces su rescate con su bombita. Eso lo que le indica es que el paciente está muy mal controlado y cuando usted lo interroga se da cuenta que es que no tiene ningún tratamiento de control. Porque entonces usted tiene que diferir el tratamiento de fase aguda o tratamiento de rescate, que es el salbutamol, de acción corta, el beta-2 agonista de acción corta, versus el tratamiento de control. Hay otro tema que quería tratarle. Fíjense que según la guía, el tratamiento de control nada más es la beclometasona y se quedaron ahí. Lo que pasa es que cuando la guía es del 2013, cuando se hizo la guía, el MINSA en sus instalaciones y la caja también para prescribir así ambulatoriamente solamente tenía la beclometasona, no había ningún otro corticoide ni nada. Hoy en día ese contexto cambió y, por ejemplo, en el centro de salud muchas veces tenemos la combinación de fluticasona con salmeterol. ¿Por qué? Y es importante que ustedes lo conozcan porque lo pueden usar. ¿Qué ventaja tiene contar con esos medicamentos? Ok, los beta-2 agonistas de acción larga, como el salmeterol y el formoterol, no se consideran medicamentos de rescate, se consideran medicamentos de control. Fíjense, se usan en conjunto con los corticoides como medicamentos controladores. Entonces, ¿qué ventaja me ofrecen? Que al combinar corticoide, sobre todo estos corticoides de mucha mayor potencia como fluticasona o budesonida, con un beta-2 agonista de acción larga, yo logro el control con una dosis menor de corticoide. No tengo que ir subiendo corticoide, sino que con una dosis menor yo logro el control por la acción sinérgica entre el corticoide
más el beta 2 agonista de larga acción. Habría mucho ahí que hablar acerca de esos beta 2 agonistas. De ellos hay evidencia de que incluso ayudan con la inflamación crónica de la vía aérea, no solamente con el aumento de la reactividad del músculo liso, sino que también ayudan como antiinflamatorios, con algún efecto antiinflamatorio a nivel de la vía aérea, actuando a nivel de las células inflamatorias. O sea, hay mucha información sobre esto, pero lo que quiero que les quede claro es que son medicamentos que tienen evidencia a su favor muy fuerte y por eso están en todas las guías internacionales para su uso en combinación con los corticoides para lograr como medicamentos de control. Entonces, no se queden con lo que dice la guía, por eso en la clase, en la presentación les puse información adicional. Miren que los llevé a páginas que están sencillas, pero que tienen información muy completa sobre estos medicamentos como la fluticasona sola, la budesonida sola, que de hecho son mejores que la beclometasona por su mejor potencia, en menor cantidad logran mejores efectos, por su mayor potencia, perdón, y la combinación entonces que hay de fluticasona con salmeterol o de budesonida con formoterol que nos ayudan, son una muy buena herramienta para el control de estos pacientes que manejamos a nivel ambulatorio. Incluso para mí como pediatra a nivel ambulatorio a veces es muy difícil manejar pacientes que ya sean más allá de moderados y casi siempre no es que uno se deshace de ellos, sino que uno los ve en conjunto, ya sea con el neumólogo o con el alergólogo pediatra. ¿Por qué razón? ¿Por qué a veces uno y por qué a veces el otro? Porque depende del fenotipo. Si el fenotipo si es un asma alérgica que tiene un fondo alérgico importante, obviamente es mejor manejarlo con el alergólogo. Pero si no es tanto el fondo atópico y alérgico, si no es de otra naturaleza, entonces ahí lo vemos con el neumólogo, le hacemos seguimiento con las pruebas de función pulmonar y tratamos de llevar a estos pacientes adelante y de mejorarlos. Recuerden que la meta, el goal de todos estos pacientes asmáticos es llevarlos a control, es mantenerlos controlados, controlar los síntomas. Y recuerden que es un padecimiento crónico, así que es importante que lo tengan presente. Y el otro punto, pues, es que por eso les pedí que hicieran el video como tarea, y van a ver que aprenden mucho con ese video, o sea, ya sabemos cuáles son los medicamentos que tenemos que usar, inhalados, pero ahora, y eso es, miren, no, aunque ustedes no lo crean, muy pocos médicos realmente están claros en cómo se usan estos medicamentos. Es no solamente saber cuál tengo que recetar, sino cómo lo debe usar la mamá, los papás con el niño, de qué manera se tienen que utilizar. Y eso es lo que ustedes tienen que reflejar en el video. ¿Cuál es el uso correcto de esos dispositivos? Porque créanme, usar un dispositivo MDI en pediatría sin espaciador es una mentira. Es mentirse uno y mentirle a los papás y todo de que eso lo va a ayudar. Por la presión que tienen esos dispositivos y la mala coordinación que va a tener el niño, aunque sea un niño más grandecito, ese medicamento se va a depositar en la garganta, no va a ir a la vía aérea en su gran mayoría, no vamos a lograr la cantidad de medicamentos que queremos en la vía aérea, entonces no va a funcionar. Los medicamentos con tipo MDI tienen que usarse con espaciadores. Entonces, ahí viene, hay que conocer cuáles son las características de los espaciadores, cómo son, qué tipo de espaciador debe usar en un lactante, qué tipo de espaciador o qué volumen debe tener un espaciador que usa en un lactante, en un niño pequeño, en un niño escolar, en un adolescente, las diferentes tipos, cuándo uso con mascarita, cuándo lo uso con boquilla, qué diferencia tiene uno del otro, por qué. Eso es lo que quiero que me reflejen en el video. El video quiero que lo vean como algo educativo, es decir, una contribución de ustedes que sirva incluso para que otros colegas de ustedes, otros estudiantes, luego lo vean y aprendan, pero que también incluso sea lo suficientemente comprensible para que sirva de docencia a la población en general, para que viéndolo entiendan, mira, esto se debe usar, es así. Miren, cosas tan sencillas, en una reunión anual, un congreso anual de la Academia Americana de Pediatría, se le pidió a varios pediatras, ahí van miles de pediatras, no solamente de Estados Unidos, sino de Latinoamérica, vienen de Europa y todo,
miles y miles de pediatras, se les pidió que voluntariamente llenaran una encuesta que tenía que ver con el uso de estos dispositivos y que la entregaran al final de un día, era un día, creo que tenían un día o dos para llenarla y después traerla, entregarla en un stand que iba a haber ahí en el área de exhibición. Y el resultado de esa encuesta era preocupante. Muchos pediatras pensaban, por ejemplo, que el uso del MDI con el espaciador, si yo quería darle al niño 2 disparos, se le ponía el espaciador al niño y uno agitaba y ponía el MDI y le daba los 2 disparos simultáneamente, o sea, uno detrás del otro y dejaba que el niño respirara. Así no logras nada. Tienes que hacer agitar, poner un disparo, quitar, dejar que el niño respire, quitar el espaciador, volver a poner, agitar y el otro disparo. O sea, no saber esas cosas lleva a un mal uso de los medicamentos, de los dispositivos, y a la larga no vas a obtener resultados. No vas a obtener resultados no porque el niño no sea adherente y los familiares, y no porque el medicamento sea malo, sino porque simple y sencillamente no estamos dando las recomendaciones correctas de cómo utilizarlos. Estos medicamentos bien utilizados son excelentes y logran muchos cambios en el tratamiento del asma. Y los otros, como se van a dar cuenta también cuando busquen el material para el video, son más fáciles, pero lamentablemente a veces un poco más costosos, son los dispensadores de polvo seco. Los dispensadores de polvo seco no requieren de espaciador ni de nada, porque es un polvillo sequito nada más que y puede usarse en niños de 5 años en adelante. Con que el niño sepa aspirar por un carrizo y hacer... ya es suficiente para que pueda usar un dispensador de polvo seco y es mucho más fácil de utilizar, favorece la adherencia, favorece mejores resultados, el niño lo aprende a usar solito, ya ni siquiera hay que ponerle, uno nada más tiene que vigilar que el niño haga el tratamiento, pero él lo puede hacer solo, lo puede tener y él mismo hacer el tratamiento porque es facilito de usar. El problema es el precio. Son más costosos los dispositivos de polvo seco y hay varios tipos que los deben investigar para el video. Hay varios tipos de dispensadores de polvo seco, pero lamentablemente el precio es a veces privativo y por eso mucha gente no tiene acceso a ese tipo de medicamentos. Pero yo creo que es importante que ustedes aprendan a utilizar... partiendo de la evaluación con el niño con sibilancias, fíjense que hemos ampliado un poquito más y hemos llegado a que ustedes sepan el diagnóstico y manejo del asma en pediatría y sepan abordar a un niño con asma y que sepan que si es leve o moderado lo pueden tratar ustedes y darle seguimiento a ustedes y luego, dependiendo del seguimiento, ustedes decidirán si lo siguen ustedes o se lo mandan al pediatra para que le dé un manejo especializado más completo. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, esto es más bien como una contribución también a lo que usted está mencionando. Yo creo que el principal pilar por el cual llegan a ocurrir esto que usted dice, que llegan los pacientes con crisis al cuarto de urgencia, no solamente por la parte de no saber utilizar, bueno, es como algo es como que tiene muchos vértices, muchas aristas, porque usualmente quizás una madre cuando ya tiene un hijo con asma y ya pasa el páramo con el primero, ya con los siguientes, ya tienen un tipo de idea de qué hacer, pero cuando son primerizas o cuando están apenas conociendo la enfermedad, muchas veces, por ejemplo, la clasificación que usted mencionó de la gravedad, ya uno ahí está viendo que haya el tiraje, que haya el leteo nasal, ya uno ve, pero eso ya es cuando el niño está complicado, porque quizás una madre que no conozca, al niño no cae hasta el nivel de gravedad y está pasando, digamos que está empezando y no ha llegado hasta allá, pero la madre no sabe identificar que está ocurriendo eso. Así es. Entonces el problema está en que caen al final, pues, o sea, llegan hasta ese punto en el que ya la situación se torna tensa. Otra cosa que es importante, que creo que sí, que me gustaría que usted hablara un poquito sobre ello, en la parte de el juego que tiene la microbiota natural. O sea, hay muchas madres que cuando tienen un niño pequeño no les gusta, digamos, y le dicen los doctores que así su hijo es asmático y no tiene que cuidarlo de no exponerse a alergenos o cosas así, la madre puede malinterpretarlo y volverse muy como protectora, muy que evita que el niño se relacione con el medio y es importante, o sea, para cualquier clase de atopía, como se menciona, como se diga,
Cualquiera de los dos. Es muy importante que el niño tenga esa interacción, porque obviamente si no la tiene eso, le vas a perjudicar en un futuro. Entonces, de esa parte, hablarse un poquito sobre esa parte, sobre el juego que tiene la microbiota, podría hacerlo, hablar sobre el juego que tiene y sobre qué recomendaciones darle a la madre. Ok, con respecto al primer tema, es cierto, la gente tiene mucho desconocimiento y comete errores, sobre todo papá primerizo y todo, pero nuevamente, como hablábamos el semestre pasado, chicos, tenemos que ser educadores de la población, o sea, nosotros tenemos que entregar esa información a las familias, a los papás, a las comunidades en general, para que ellos sepan identificar no solamente las señales de alarma cuando el niño está en una crisis de sibilancia, sino para que sepan cuando su hijo, que es asmático, que ya lo tenemos clasificado por el cuadrito que tenemos de que tiene asma, qué cosas me indican que ese niño está entrando en control, o sea, que lo estoy controlando, o qué cosas indican que ese niño no se está controlando adecuadamente. Entonces, esos son conocimientos que no, y quién mejor que nosotros para dárselos a los papás. Pero, muchachos y muchachas, el gran problema es que muchos médicos desconocen esto. Entonces, si nosotros mismos no conocemos, es como lo que les decía también del manejo de los espaciadores y todas estas cosas. ¿Por qué muchas veces los médicos no dan buenas instrucciones sobre estos temas? Porque ellos desconocen también, no tienen conocimiento sobre el adecuado sobre el tema. Entonces, hay que prepararse uno, tiene que estudiar uno, tiene que conocer uno para educar. Con respecto a lo de la microbiota y el desarrollo inmunológico, la tendencia a la atopia, a las enfermedades alérgicas, que puede ir toda la marcha alérgica desde la rinitis, la dermatitis atópica hasta el asma y otras manifestaciones más, sí tiene que ver mucho con la alimentación, con el medio ambiente y con la exposición del niño a ciertas cosas desde muy temprano. Miren, les voy a usar un ejemplo, no tanto para hablar de asma, sino para hablar de lo que dice Saleh, no solamente de la microbiota, sino del desarrollo de tolerancia dentro del desarrollo del sistema inmunológico. O sea, cuando el sistema inmunológico está madurando, que vaya desarrollando tolerancia. Fíjense, uno de los alimentos con mayor cantidad o con más diagnóstico certificado de alergia es el maní. Entonces, por mucho tiempo, ¿qué decían los alergólogos? ¿Qué decían los especialistas de alergia y los inmunólogos? Ok, como el maní es tan alergénico, lo que tenemos que hacer es prevenir la exposición temprana al maní para que haya menos alergia al maní. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esa medida restrictiva, esa falta de exposición al maní, no evitó que hubiese más alergia al maní. Totalmente lo contrario, cada vez había más alérgicos al maní. ¿Qué sabemos hoy en día con respecto a la alergia al maní? Que mientras más temprano, claro, alrededor de los 6 meses, pongamos al niño al maní, menos riesgos hay de alergia al maní, porque él va a desarrollar tolerancia a ese alimento. Entonces, esa conducta restrictiva, que mamá no puede comer esto y lo otro porque está dando teta y después hay riesgo de alergia al niño, que a los niños cuando están comenzando la alimentación complementaria no se les debe dar esto. Ustedes se acuerdan que la alimentación complementaria que vimos el semestre pasado es comience verduras y vegetales y carne desde los 6 meses prácticamente y vaya aumentando en complejidad de ahí en adelante. A los 8 meses ya el niño debe estar comiendo huevo. O sea, hay una serie de cosas que eran mitos antes, eran mitos realmente con respecto a la alimentación del niño. En cambio, otras cosas que sí no se debían hacer se hacían. Por ejemplo, la introducción naranja al niño a los 4 meses o a veces hasta los 3 meses, jugo de naranja. Y la naranja sí hay que esperar un poquito más, por lo menos hasta los 9 meses, el consenso actual de que se debe esperar para introducirla. Entonces, ¿por qué se cometían errores? Porque se manejaban las cosas con base en mitos. No se manejaban, y en usanzas, en costumbres, no se manejaban con base en evidencia. Hoy en día tenemos evidencia. Entonces, lo que dice Saleh es cierto. Miren, se han hecho estudios de prevalencia.
es mucho menos frecuente la alergia, la marcha alérgica, la alérgica y la atopia en general en niños que crecen en granjas que en niños que crecen en ciudades. Y en los niños que crecen en granjas están expuestos no solamente al perrito y al gatito, sino a la vaca, al cerdo, al caballo y todo desde pequeñitos y tienen menos alergia. Quiere decir que la exposición temprana lo que hace es proteger al niño al desarrollar fenómenos de tolerancia. Es lo mismo que les decía con las restricciones de la dieta materna. A la mamá no le debemos restringir la dieta cuando está lactando, porque a través de la leche materna, cuando la mamá come de todo, el niño recibe antígenos de la dieta, claro, procesados ya y presentados de determinada manera por las células inmunológicas de la mamá a las células dendríticas de la mucosa intestinal del bebé. Y esa lo que va a desencadenar es una respuesta de tolerancia, no ni de TH1 ni de TH2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay desequilibrios en la exposición o incluso cuando hay desequilibrios en la microbiota? Porque para que se desarrolle el fenómeno de tolerancia, la microbiota debe ser una microbiota saludable. En el caso de los lactantes, predominio de bifidobacterias y lactobacilos, pero sobre todo de bifidobacterias. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que en vez de estimularse fenómenos de tolerancia, se estimula el brazo TH2. Y cuando se estimula el brazo TH2, ¿qué vamos a estimular? Atopia, alergias. Ojo, y esto también se está estudiando bastante ahora, cuando se estimula o se hiperestimula el brazo TH1. Cuando se hiperestimula el brazo TH1 en la maduración inmunológica, podríamos estar hablando de fenómenos de autoinmunidad. Y podría tener alguna relación con el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes a futuro. No solamente piensen en artritis reumatoidea o en lupus eritematoso, piensen en diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Entonces, la relación que hay entre microbiota intestinal, exposición temprana a ciertos antígenos y la presencia de algún gatillo, de algún desencadenante como alguna infección viral más un antecedente importante que es la carga genética que uno traiga, podría desencadenar situaciones como la diabetes tipo 1. ¿Ve? Entonces, estudiar esto es bien, digo, es lo más complejo, como el semestre pasado cuando hablábamos de los primeros 1000 días, que yo le decía que la programación inmunológica quizás era lo más complejo y difícil de explicar en los primeros 1000 días, pero cada vez la investigación nos arroja más datos acerca de esto. La relación que hay entre lo que dice Saleh, una microbiota saludable versus una disbiosis, la exposición temprana a antígenos versus la conducta restrictiva y la alimentación saludable con lactancia materna, el pecho materno exclusivo los primeros 6 meses versus la introducción de fórmula, podría estar explicando no solamente el aumento de la prevalencia de alergias, de enfermedades alérgicas como asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, sino que podría estar explicando también incluso algunas enfermedades autoinmunes y el aumento de la prevalencia observada en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces esto es complejo, pero tiene que ver precisamente con los primeros 1000 días de vida. Entonces, obviamente, miren, y hay estudios también que respaldan esto que les voy a decir. Esto está basado en la evidencia. Un niño que nace por parto vaginal, que es alimentado exclusivamente a pecho materno, y que la mamá come de todo y que luego inicia una alimentación complementaria variada, claro, progresiva, pero variada a partir de los 6 meses, tiene mucho menos riesgo de asma o de cualquier tipo de enfermedad atópica que un niño que haya nacido por cesárea y o que haya recibido leche, fórmula adaptada a base de leche de vaca y o que haya mantenido una conducta restrictiva a los papás hacia él en cuanto a la exposición a ciertos tipos de antígenos, a cierto tipo de sustancias en el ambiente. Entonces, esos tienen muchísimo más riesgo de problemas alérgicos, de asma y de otro montón de cosas. Entonces, claro, los estudios todavía están dando cada vez más información. Entonces, sí, no es nada más la parte ambiental es importante, pero también está la alimentación
también está la alimentación de mamá cuando le da pecho a ese bebé, también está el modo de nacer de ese niño, si fue por parto vaginal o fue por cesárea. El solo hecho de nacer por cesárea ya representa un riesgo. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta, muchísimos, para explicar esto como el asma. Ahora, ustedes ven que ahí en la guía le dan una serie de recomendaciones de control ambiental y todo. Sí, claro, ahí tenemos que ser un poquito más estrictos, pero es que ya el niño tiene asma. Ya no es que yo estoy tratando de evitar y que el niño desarrolle el fenómeno de tolerancia. No, ya este niño tiene asma. Ya este niño tiene asma y hay que evitar que se exponga a una serie de factores. Ahora, si hay factores nutricionales que están desencadenando estos problemas alérgicos, inclusive el asma, pero son que si yo le quito todo a lo que está reaccionando, quedaría con una dieta muy restrictiva. Ahí es donde entran los alergólogos y hacen todas estas terapias de desensibilización para tratar de que el niño se desensibilice a ciertos antígenos, sobre todo a antígenos de la dieta y todo este tipo de cosas. Pero eso ya son medidas muy difíciles de lograr y todo. Así que, como siempre, como dijimos el semestre pasado en todas las clases, en todo, hay que privar la protección y la prevención sobre el tratamiento. Entonces, lo ideal es prevenir todo este tipo de trastornos. ¿Y cómo prevenimos? Pues lo acabo de recordar nuevamente. Tratar de evitar las cesáreas innecesarias, tratar de que la alimentación al pecho materno sea el patrón de oro y que la mayor parte de los niños sean alimentados exclusivamente a pecho materno los primeros 6 meses, tratar de que no haya conductas restrictivas. Acuérdense la hipótesis de la higiene. En la medida que aumentó, sobre todo con el urbanismo, los niños que nacían en el entorno de las ciudades, en el entorno urbano, sin exposición a la naturaleza, sin exposición a animales, sin exposición, eso a la larga lo que hizo fue traer más factores de riesgo. Podría pensarse que al protegerlo de eso el niño no iba a desarrollar alergias, todo lo contrario, fue cuando más alergias desarrolló porque nunca desarrolló tolerancia a esos factores. Entonces, en la medida que el niño se exponga desde pequeño a la naturaleza, a diversos alimentos y todo, los riesgos de alergia van a ser menores. Entonces, miren, dentro de la historia clínica que está consignada en el 6, para cuando uno hace la historia inicial de un bebé, está consignado preguntar si tienen animalitos en casa, si tienen perro, gato, algún tipo de animalito, si hay gallina, pollo, lo que sea, ¿no? Entonces uno les pregunta. Y todavía hay papás que cuando uno les pregunta eso y tienen un perrito, se quedan como que les da miedo decirte que tienen el perrito, que tienen un gatito, y entonces a veces me dicen, sí, tenemos un perrito, pero está afuera, está afuera. Entonces yo me sonrío, yo le digo, no, pero si es que no tiene nada de malo tener perrito en la casa, todo lo contrario. Tener el perrito es un factor protector para el niño, porque ya desde chiquito está en contacto con el pelito del animal y todas esas cosas, y eso lo va a ayudar a desarrollar un mejor sistema inmunológico, un sistema inmunológico más equilibrado, más fuerte, y que no tienda a tener problemas de alergia. Y ellos al principio no entienden eso porque por mucho tiempo existió la teoría, la cuestión de que cuando había un bebé en casa no podía haber animales, había que sacar a los animales, porque el niño no se debía exponer a eso. Hoy en día sabemos que es todo lo contrario, que la exposición temprana, ya les digo, miren, los estudios lo dicen, los niños que crecen en granjas tienen menos probabilidad de alergia que los niños que nacen y crecen en ciudades. Entonces, eso no le hace daño al niño, totalmente lo contrario, es benéfico para el niño la exposición temprana a animalitos, a la naturaleza, y todo es bueno, no es negativo. No sé, Saleh, si con eso te amplía un poquito más el tema que quería saber. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, ¿me escuchó? Sí. Sí, claro que sí, cómo no. ¿Alguien más con algún comentario, alguna duda? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Malcolm? Cuéntame. Mi duda va más dirigida, yo diría, al tratamiento ya especializado que se le hace a los pacientes con asmáticos con relación a las pruebas de función pulmonar, si es igual que al adulto, si esto tiene algún pronóstico, ayuda para el pronóstico del paciente o incluso para el tratamiento. Y otro aspecto también que me llamó la atención dentro de la exposición que usted decía era de la rehabilitación pulmonar o el ejercicio físico, que los niños no se les debe evitar o restringir que hagan cualquier tipo de actividad física.
¿qué específico o qué tipo de actividad nosotros podemos recomendar a los padres de familia que mantengan a sus hijos para evitar el mito, como ahí se lo señalaba, de que generalmente se tiende es a cancelar todo tipo de actividades y el niño permanece más en los hogares y no al aire libre? Ok, vamos primero con las pruebas de función pulmonar, muy importantes, pero no para el niño con asma leve, asma moderada, que se puede controlar. Es el niño con el asma moderada persistente que ustedes trataron de controlar y no se pudo, no lograron y me lo mandaron a mí, a la consulta de pediatría o al pediatra que está en el centro de salud donde trabajan ustedes o es más cercano. Nosotros generalmente, después de hacer la evaluación inicial, ya les digo, la mayoría de las veces vamos a manejar estos pacientes en conjunto, ya sea con el neumólogo o el alergólogo. Y parte del screening, del trabajo diagnóstico y del trabajo de manejo que vamos a hacer con ese niño, entran las pruebas pulmonares, de función pulmonar. ¿Por qué? Porque sí tienen valor pronóstico, pero además nos sirven para evaluar tratamiento. Si yo veo que los síntomas comienzan a mejorar, pero yo quiero estar seguro, antes, por ejemplo, de bajar la dosis de corticoide para ver si el niño me tolera dosis más baja, yo le repito las pruebas de función pulmonar. Si las pruebas de función pulmonar muestran una mejoría notable, le bajo, comienzo a hacer, pero eso claro, eso se hace titulando, le voy bajando poco a poco la dosis de corticoide inhalado que tiene porque ya yo sé que las pruebas de función pulmonar mostraron mejoría y la clínica mostró mejoría, pero yo no debo bajar no debo hacer la prueba de bajar las dosis de corticoides si las pruebas de función pulmonar no están mejorando. Entonces las pruebas de función pulmonar me sirven, sí, para tener un diagnóstico más completo del asma, 2, para evaluar el pronóstico y 3, para ver la respuesta al tratamiento, es decir, para ir confirmando la respuesta al tratamiento y hacer los ajustes necesarios a la terapéutica para que el niño, para poder disminuir las dosis, porque uno va en desescalada con ellos. Cuando usted me los manda y me dice, doctor, ya yo le comencé corticoide inhalado a este niño con beta-2 agonista, ya lleva 2 meses, no ha mejorado o se empeoró, yo inmediatamente lo que voy a hacer es que me voy a subir, porque lo que quiero es controlarlo, me voy a subir para después ir bajando. Entonces, pero cuando vaya bajando yo tengo que tener datos objetivos de que el niño está mejor, y uno de los datos es las pruebas de función pulmonar. Claro, no siempre voy a mandar una espirometría completa. Muchas veces lo que buscamos es las pruebas, sobre todo las de función expiratoria, que nos dan mucha información. Entonces, y claro, eso lo manejamos en conjunto con el neumólogo, con el alergólogo. Cuando es prueba de función pulmonar, casi siempre con el neumólogo, y tomamos decisiones en conjunto. Muchas veces él lo ve y desde allá toma la decisión de bajar el corticoide y simple y sencillamente me manda a comunicar, bajé el corticoide, ya él está mejor y todo, ya le bajé el corticoide. Y me corresponde a mí entonces dar el seguimiento de la atención primaria para ver si los síntomas regresan o si los síntomas se mantienen bien controlados. ¿Por qué? Porque la próxima cita con el neumólogo va a ser probablemente dentro de 4 meses o 6 meses. Es mucho tiempo para esperar para medir la respuesta. ¿Y qué pasa si el niño se empeora en ese tiempo? Pero yo acá en el centro de salud sí lo puedo ver con más frecuencia. Es como lo decías, Malcolm, es especializado. El uso de las pruebas de función pulmonar ya es cuando uno tiene un niño pues que está más complicado, que es moderado persistente o severo persistente, que entonces ya lo tiene que manejar uno a nivel especializado. La otra pregunta era con respecto a la actividad física. Otro mito. Miren, yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar como pediatra, yo comencé en Oriente, pero claro, yo daba consulta en San Félix, en Tolé, en San Lorenzo, y muchas veces las familias de allí mismo que tenían a los hijos en la escuela venían a principio de año a buscar que yo le hiciera una nota al profesor de educación física para que el niño no diera educación física todo el año por indicación mía, porque el niño era asmático. Y yo tuve que comenzar una campaña de educar a estos papás. Digo, es lo peor que usted puede hacer, que el niño no dé educación física. Pero entonces que se agite y todo, ok. Si el niño se agita dando educación física, no está controlado. No está, simple y sencillamente no está controlado. Si un niño está bien controlado, uno lo tiene en control,
El niño puede dar educación física, jugar fútbol, ir a la piscina, hacer diferentes tipos de actividades y no le va a pasar nada. Si lo que busca el control es precisamente que el niño vuelva a sus actividades regulares sin ningún tipo de problema. Entonces, el hecho de que un niño no pueda hacer ningún tipo de actividad física ni deportes porque es asmático, lo que le quiere decir es que un niño que no está bien controlado, no está recibiendo el tratamiento de control adecuado y de manera correcta. Entonces, cuando tenemos esos casos, obviamente tenemos que revisar cuál es la terapéutica que tiene ese niño o ese muchacho, porque pues, son adolescentes a veces, revisar el tratamiento, replantear el tratamiento y lograr el control para que el chico o la chica puedan hacer sus actividades físicas y diarias y a nivel de la escuela y incluso ser parte de un equipo olímpico. Todo. Miren, no recuerdo en qué año fue, yo tenía ese dato por ahí, pero fue de hace mucho tiempo. Tendría que refrescarlo con un dato más reciente, pero eso es así. Si no me equivoco, fue en las Olimpiadas del 2004 o del 2000, que si no me equivoco, 1 de cada 4 atletas del equipo olímpico estadounidense, de la totalidad del equipo olímpico, eran asmáticos y recibían tratamiento para el asma, tratamiento de control. Entonces, eso no tiene nada, o sea, y eran, imagínense, atletas de alto rendimiento, estaban en las Olimpiadas. Entonces, no debemos ver el asma como una enfermedad incapacitante o discapacitante. El asma es una enfermedad crónica controlable y el muchacho o la muchacha que está bien controlada puede desarrollar todas sus actividades físicas sin ningún tipo de problema. Ahora, si los papás me preguntan, ¿qué tipo de ejercicio, doctor, le ayuda mejor a desarrollar la capacidad respiratoria a mi hijo o a mi hija que es asmático? Hay respuestas concretas. El mejor es la natación. Uno de los mejores ejercicios para desarrollar la capacidad respiratoria es la natación. Pero la natación tiene el problema que la hacemos en piscinas. Entonces, hay algunos estudios por ahí que dicen que el cloro, que le ponen las sustancias químicas, que le ponen al agua para poder, porque acuérdense, en una piscina hay un montón de gente que se baña, por lo tanto la presencia de químicos es importante, que se baña, no, que estamos hablando de piscinas de ejercicios, de olímpicas y todas estas cosas, que ese tipo de sustancia puede tener un efecto deleterio sobre estos pacientes asmáticos, el cuadro inflamatorio crónico y todo. Pero lo cierto es que cuando se han hecho estudios para verificar los beneficios parecen sobrepasar los riesgos. La natación es uno de los mejores ejercicios para mejorar, desarrollar y mejorar capacidad pulmonar, aumentar la capacidad aeróbica y pulmonar de estos pacientes. Después de ahí de la natación, cualquier ejercicio aeróbico. Cualquier ejercicio aeróbico es bueno para aumentar la capacidad respiratoria. Trotar, caminar a paso vivo, todo. Pero claro, esto tiene que usted irlo casi que prescribiendo progresivamente a medida que el niño va mejorando. Si usted me atiende en el centro de salud a un niño con crisis aguda de sibilancias y lo trata, obviamente dele un chance de unas 2 semanas sin dar educación física porque está en fase aguda, está en crisis. Entonces, usted no quiere que le eche para atrás. Entonces, ahí usted sí le puede dar una excusa, una incapacidad dirigida al maestro de educación física para que por 2 semanas lo exima de las actividades. Pero mire, estamos diciendo 2 semanas. En esas 2 semanas usted tiene chance de haberle iniciado el tratamiento, de haberle ajustado el tratamiento de control si ya lo conocía, y el niño ya debe estar mejor. En ese caso, entonces, dentro de 2 semanas él va a poder dar educación física de nuevo. Es interesante la pregunta, Malcolm, porque la mayor parte de la gente a nivel de la comunidad todavía hoy tiene esa idea, hoy día todavía tienen esa idea, mi hijo es asmático y por eso no da educación física. Mi hijo es asmático y por eso yo nunca aprendió a nadar porque es asmático. Y esto es todo lo contrario. Precisamente porque es asmático debimos haberlo puesto a nadar. Precisamente porque es asmático fue cuando debimos haberle buscado alguna actividad física que le mejorara su capacidad respiratoria. Pero la condición es que el asma esté bajo control. Si el asma está bajo control, el niño va a poder hacer o el muchacho, la muchacha, van a poder hacer su actividad física sin ningún tipo de problema. No sé si quedó claro, Malcolm.
Sí, doctor. Ahí nada más para reforzar en cuanto al ejercicio físico. Yo, por lo menos a nivel de adulto, leía que se le recomendaban utilizar los inhibidores del leucotrieno a Sí, cierto tiempo antes de la actividad física. ¿Eso se sí. mantendría en el paciente con el asma controlada o ya es aquellos que manifiestan exacerbaciones recurrentes? Hay que considerarlo de acuerdo al tipo de paciente, pero tú sabes quiénes tienen evidencia a favor para usarlo antes del ejercicio físico en pediatría, los beta-2 agonistas de larga acción. El formoterol o el salmeterol usados media hora, 45 minutos antes de que el niño, claro, niños que ha sido difícil controlarlos, ¿no? Pero usarlo antes del ejercicio físico los ayuda y no hacen asma por ejercicio, no le induce asma al ejercicio. Eso hay bastante evidencia que lo avala. El uso de los beta-2 agonistas de larga acción antes del ejercicio. Y ayuda bastante. Ah, está bien, gracias, doctor. ¿Cómo no, Malcolm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas o contribuciones? ¿Alguno es asmático o fue asmático de niño que tuvo que usar inhaladores? Eliezer, ¿tú fuiste asmático? No, quería preguntar algo, doctor. No, pregunte, Eliezer, pregunte. Es que me llamó la atención cuando un paciente tiene una crisis de asma aguda, él leve, se envía a casa con beta-2 agonista y con corticoides orales. Exacto. ¿Por qué no se utilizan corticoides inhalados? Porque todavía no has podido definir, a menos que ya tú sepas que ese paciente es asmático. Entonces no se los quitas, se los sigues. Nada más que incluso puedes decidir aumentar un poco la dosis porque el paciente te hizo una crisis. Pero el corticoide oral por 3 a 5 días lo tienes que dar porque la crisis indica que hubo una exacerbación de la inflamación. Pero sí, la pregunta es buena desde ese punto de vista. Si ya tú sabes que el niño es asmático y está recibiendo corticoides inhalados y te hizo una crisis, cuando se va a casa le tienes que reajustar la dosis de los corticoides por lo menos por un tiempo, porque por algo se agitó, ¿no? ¿Me explico? Pero sí tienes que, además de eso, tienes que mandarle el corticoide oral. La guía se refiere más a ese niño que viene por primera vez o que tú lo estás conociendo y no tiene tratamiento con corticoides inhalados. Y tú tienes que esperar para definir si se los vas a dar o no. Entonces le haces la consulta a las 24 o 48 horas, ¿no? Y revisas. Vuelves a revisar para ver cómo ha evolucionado. Usas el mismo cuadro de clasificación del primer día para ver cómo anda, si las sibilancias están mejor y todo eso. Pero además tú debes ya ir chequeando los otros factores para ver si eso se trata de asma o no. Y si tú consideras que se trata de asma, lo puedes citar para la próxima semana cuando ya esté mejor y volver. Y si tú consideras que necesitas comenzar los corticoides inhalados, comiénzale los corticoides inhalados y luego le haces la cita al mes y a los 2 meses. Esa ya es una decisión usando tu criterio y conociendo el diagnóstico de asma. O si ya el niño tenía diagnóstico y estaba en tratamiento, obviamente hay que mantenérselo. Entonces eso varía dependiendo del paciente que tengas delante. Pero lo que sí debes garantizar en esos pacientes que te hicieron una exacerbación aguda es que tengan el beta-2 agonista de acción corta, porque ese es el de rescate, ese es el que te rescata en la crisis, y que usen corticoide oral en un ciclo de 3 a 5 días para desinflamar esa vía aérea que obviamente se inflamó, hizo una crisis de inflamación y por eso vino la crisis de sibilancia. Así que no sé si te queda claro, Eliezer, así de esa manera. Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien me iba a decir por ahí que era asmático, que había sido asmático? ¿Alguien creo que iba a comentar? ¿No? Nadie, ninguno tuvo asma cuando fue niño. Yo, doctor. Sí, David, tú tuviste. ¿Cómo te manejaron? Bueno, asmático de los 3 meses. Ajá. Nacido. Probablemente hiciste una bronquiolitis a esa edad. Probablemente tuve varias crisis. La más fuerte fue a los 9 meses. Los 9 meses. Ajá.
Que el tratamiento siempre fue la bombita, el salbutamol, siempre fue. Nunca te dieron corticoides. No llegué a utilizarlo. Es que ese es el problema, se dan cuenta, y afortunadamente ya tenemos mejores evidencias de eso, pero él era un niño que se hubiese beneficiado de los corticoides. Ahora, el diagnóstico de asma a esa edad que él le dio nos deja dudas, porque ya cuando estabas en la escuela no hacías crisis, David, ¿verdad? Cuando Sí, doctor, sí hacía. ¿Todavía hacías? Sí hacía. ¿Cuándo se te fueron las crisis? Alrededor como los 9, 10 años. Ajá, ya de ahí ya no volviste. De ahí eran crisis esporádicas, digamos, era exacerbada por ejercicio. Exacto, ok, entonces muy probablemente tú hacías crisis desencadenadas por los cuadros virales y luego a medida que fuiste creciendo esas crisis se fueron disminuyendo, pero te hubiera beneficiado mucho el tratamiento con corticoides inhalados y mira que hacías asma inducida por el ejercicio, eso te hubiera permitido hacer más ejercicio, desarrollar más, pero ya te digo, todavía había mucha discusión en ese momento y mucho desconocimiento. No era el mismo nivel de conocimiento que tenemos hoy en día. Hoy en día, si a ti te tocara manejar a un niño como fuiste tú, ahora como médico tú sí le darías corticoides inhalados porque tienes todos los criterios para darlo, ¿no? Así es. ¿Alguien más iba a decir? Creo que Fergie iba a comentar algo. Sí, doctor, yo también sufro de asma. A los 6 meses me lo diagnosticaron. Y bueno, también como David, eso de los 10 a los 11 años las crisis empezaron a cesar y ya a los 18 fue que de nuevo, por decirlo así, se me reactivó. Fue porque estaba manipulando un pino, un arbolito de Navidad y empezó el asma. Un factor ambiental te sirvió, te funcionó como gatillo. Esa era otra cosa que les iba a decir. Cuando uno es asmático, uno no deja de ser asmático. Uno puede no estar haciendo crisis, pero el fondo de inflamación o de tendencia a la inflamación uno lo tiene y le puede pasar como a Fergie que determinados gatillos le pueden producir el broncoespasmo y incluso reactivar esa tendencia inflamatoria de la vía aérea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí puede ocurrir. Pero vieron, ya hay varios de ustedes, son 22 y ya hay varios de ustedes que tuvieron asma cuando niños y que a lo mejor todavía tienen algunos síntomas por ahí. Se calcula actualmente que en países como Panamá la prevalencia puede ser en población joven, en niños y adultos jóvenes puede ser de entre el 20 al 25% de la población, o sea que 1 de cada 4 puede tener algún tipo de problema de inflamación de la vía aérea. Entonces es algo común. Sí, doctor, y algo que yo le comentaba a unas compañeras, que es como algo curioso y a la vez algo chistoso, era que como nosotros ya mis dos hermanos, aparte de mí, somos asmáticos desde pequeños. Desde pequeños. Con la bombita, no nos controlaban las crisis a veces. Ya me llegó un punto de la desesperación de que ya le habían dicho que comer carne de zarigüeya, e incluso los huevos de caguama, de tortuga. Sí, para ayudar a controlar. De caguama. Sí. Sí, todas esas son remedios tradicionales que, bueno, de la capacidad o el potencial terapéutico, pues yo no lo veo muy claro. Pero miren que hay uno que usan bastante y que hay algunos estudios que dicen que podría ser, ahora el riesgo-beneficio hay que considerarlo, el té de cannabis, el té de marihuana. Lo usan como broncodilatador. Pero usted lo broncodilata y también los lleva a otra dimensión, ¿no? No es muy recomendado en ese sentido, ¿no? Pero sí la gente lo usa a nivel así tradicional porque dice que sí, pareciera que sí tiene algún tipo de efecto broncodilatador, es gente, no es en otra presentación. ¿Otra duda o otro comentario? Buenas tardes, doctor. Ajá, sí, Cintia. Usted mencionó también las malformaciones. Sí. En el caso de que no sea asma, ¿cómo sería entonces el manejo en esos casos?
especializado. Si usted lo que va a ver es un niño que hace una crisis o varias crisis de asma que no responden, y usted se lo manda al pediatra en el centro de salud, y nosotros, con los medios de diagnóstico que tenemos en el centro de salud, quizás no vamos a saber, lo vamos a mandar al hospital. Ya en el hospital queda a manos del neumólogo, vienen los estudios radiográficos, una broncoscopía y todo, y ahí se hace entonces el diagnóstico. El doctor Chong, junto con el doctor Cuquier, en el hospital de Ovaldía tienen una casuística. Me imagino que ahora se les ha unido también el doctor Cerrut, que se formó en Argentina y que debe traer también su bagaje de conocimiento, una casuística bien interesante de malformaciones que ellos han encontrado. Así, o sea, ¿cuál era la clínica? Un niño con asma que no respondía al tratamiento, difícil de manejar y todo, había estado hospitalizado una vez, y cuando a la segunda vez entonces consultan a neumología viene, ve la placa, ve algo que no es lo normal, deciden hacer una broncoscopía y se encuentran una duplicación de un bronquio, una cuestión, o sea, hay diferentes tipos de malformaciones que pueden condicionar estos cuadros de broncoespasmo y de sibilancias a repetición, pero obviamente no van a ceder con el tratamiento regular, porque no es simple y sencillamente una crisis de broncoespasmo, sino que es otra cosa de fondo, ¿no? Pero sí, interesante pregunta. Casi el manejo es especializado. Ustedes lo que van a encontrar es un niño con sibilancias que no responde, o un niño con sibilancias graves que lo tienen que mandar al hospital, y ya al nivel especializado le toca entonces ir un poquito más profundo y llegar a los diagnósticos de este tipo de problemas. Gracias. Sí, como no, Cintia. ¿Alguien más Doctor, por ahí? Sí, dígame, Malcolm. Otra consulta. Si nosotros tenemos un paciente con asma leve a moderada, Sí. que presenta episodios intermitentes, pero sospechamos que tiene un componente alérgico, ¿el tratamiento se mantendría igual o ya tendría que hacer un manejo especializado? Manténgalo y mándale la referencia al pediatra explicando eso mismo que usted está diciendo. Tengo un paciente con asma leve intermitente o leve a moderada intermitente, me responde a los tratamientos, pero cada cierto tiempo me está haciendo crisis. A pesar de que en los periodos intercrisis se mantiene bien controlado, sospecho que hay un fondo alérgico que me está afectando y todo, entonces ya el pediatra va a hacer un abordaje más amplio, y esos, como lo que estás describiendo, son los que manejamos en conjunto con alergología, porque hay que buscar cómo manejamos eso. Generalmente al tratamiento con corticoides y beta 2 agonistas de larga acción vamos a agregar un antihistamínico de segunda generación, probablemente una levocetiricina o una desloratadina, y algunas veces, dependiendo de la sintomatología nasal y todo eso, un inhibidor de leucotrienos, por ejemplo. Es decir, el tratamiento se hace más complejo, pero no es que quitamos lo anterior, agregamos cosas. El tratamiento de base siempre va a ser el mismo. Los corticoides son la piedra angular del manejo del asma, y agregamos otras cosas. Muchas veces, además del corticoide inhalado para el asma, el alergólogo recomienda corticoides nasales para ayudar a disminuir. Hay un dato importante, miren, el asmático que además tiene rinitis alérgica, tiene rinitis atópica, si yo no le controlo la rinitis, no controlo el asma. Mientras la rinitis esté descontrolada, el asma va a estar descontrolada. Entonces yo tengo que manejar ambas cosas, pero casi siempre ese manejo lo hace el pediatra en conjunto con el alergólogo. Y es lo que les digo, cuando ustedes ven, tú lo acabas de definir muy bien. Tengo este niño que es un asma quizás moderada, leve o moderada, entre leve a moderada. Quizás lo que me lo sube a moderada es el hecho de que lo mantengo controlado, pero cada cierto tiempo, cada 6 semanas o cada 2 meses, el niño me hace una crisis, por más controlado que lo tenga. El resto del tiempo está bien, pero de repente el niño me hace una crisis, me hace crisis importante que tengo que tenerlo aquí en el centro de salud, ponerle los beta 2, ponerle corticoides y todo, y luego se me mejora y lo mando a casa, pero me está haciendo crisis. Entonces eso me lo sube a moderado. Entonces tienes la sospecha, esto puede ser algo alérgico. Lo refieres al pediatra, le pones tu sospecha y el pediatra entonces se encarga de verificar eso. Pero lo acabas de describir muy bien. Son ese tipo de pacientes que no logro meterlos al control total porque hay otro factor
que está incidiendo y que tiene que ser abordado. Estamos totalmente de acuerdo, así mismo es. Está bien, ya comprendo. Le hacía la consulta porque generalmente la rinitis alérgica está muy solapada o unida al asma. Generalmente el paciente que manifiesta asma recurrente tiene rinitis alérgicas, entonces sí, sí. Usualmente nada más nos preocupa el asma porque el asma lo lleva a las crisis, pero descuidamos la rinitis porque generalmente pensamos, no, es una congestión y es resfriado o es algo que va a remitir solo y generalmente no es así. Y si no le controlas la rinitis, no vas a controlar el asma. Tienes toda la razón, así mismo es, así mismo es. Hay que controlar la rinitis para poder meter en control el asma. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno, veo que le han metido fuerte al estudio porque están claritos en muchos temas del asma pediátrica. Sí, este es un tema bonito y es un tema que es bueno que lo dominen porque es un tema que van a ver con mucha frecuencia en el centro de salud. Ya les digo, se calcula que entre el 20 al 25% de los escolares y los adolescentes tienen algún tipo de manifestación de asma o de alérgica y obviamente es algo que vamos a ver con frecuencia y que tenemos que saber manejar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, nos vemos la otra semana. Y acuérdense, ya les modifiqué la fecha de entrega del video para el siguiente sábado, no pasado mañana, el siguiente sábado, pero el lunes yo les subo el material de la semana, o sea, van estudiando el material de la semana y siguen trabajando en el video entonces para el siguiente sábado. Quedamos así pues, vamos a suspender la grabación. Doctor, la prueba corta sería el domingo a las 4 de la tarde. Si quieren a las 4, perfecto, no hay ningún problema. Está bien, no, nada más para consultar que si se mantenía el horario de... Sí, a las 4, a las 4. Está bien, gracias, doctor. Perfecto, gracias a ustedes. Nos vemos entonces la otra semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.